Él era millonario, ella, su chef. Lo que nadie sabía los conduciría al abismo. El horno respiraba como un animal paciente. En la cocina, entre vapor y ventilación, Livia se movía con la exactitud de quien conoce el ritmo del tiempo medido en minutos: batir, templar, plegar. Sus manos parecían hablar en un idioma antiguo: merengue, almíbar, mantequilla, y cuando por fin posó la última franja de glaseado sobre el pastel, el resto del mundo se apagó por un segundo. El bolo amor no era solo una tarta, era una idea puesta en capas, una promesa estética que crujía en la boca y dejaba un rastro de cardamomo y naranja. Ahí, entre azúcar y paciencia, Livia sabía decir lo que no sabía decir en palabras. Desde la ventana de servicio se veía la sala: cristales que rebotaban luces, mesas con manteles como pequeñas naves blancas, y familias que celebraban promesas que no habían sido probadas. Antonio había elegido ese lugar por su teatralidad. Le gustaba que la ciudad lo viera exacto. Le gustaba más todavía creer que su vida era una escena escrita para él. El restaurante, su restaurante, por lo menos por unas horas en la foto que después tendría en el blog, era el escenario perfecto para su anuncio. La propuesta fue puesta como si fuera una escena en segunda función: cámara tenue, el clímax esperado y un público que respiraba. Antonio de rodillas, la mano que temblaba apenas lo suficiente para parecer sinceramente emocionada. Larisa, en su vestido que intentaba más nobleza que juventud, sostuvo la mirada del novio y por un instante se pareció a la mujer que inventó. Desde la cocina, a través de un pequeño ventanal, Livia observó la escena como quien mira un duelo ajeno. No porque odiara el amor, sino porque ya había aprendido a leer los gestos que esconden otros gestos. Vio la leve tensión en la mandíbula de Antonio cuando Larisa pronunció el nombre de familia. Vio la pantalla del teléfono de la madre de Larisa temblar con emoción fingida. Y vio, esto fue lo que más la golpeó, la imagen intermitente en la gran pantalla del salón: Eduardo Andrade, en videollamada, sonriendo con una sonrisa que hacía década que no conocía caricias. En la cara del millonario había una curiosa mezcla de examen y curiosidad, como si estuviera testeando a quienes se proponían heredar su mundo. «Qué bonito quedó», dijo Igor por detrás de ella, con la voz de quien siempre cree que tiene derecho a un comentario dramático. Era actor, y lo llevaba en la postura hasta cuando traía platos. Trabajaba como mayordomo en el montaje social de Larisa, pero en realidad vivía de la palabra y del aplauso. Aún así, cuando pensaba en Livia, su voz bajaba en reverencia. Livia no le respondió. Miraba, sí, pero no dijo nada. Dentro de ella había un pensamiento cortado por miedo. Él es de otro mundo, se dijo. Él no debería mirar la cocina como nosotros. Él debería quedarse donde su mundo lo sostiene. No era resentimiento exactamente. Era la conciencia de un abismo, que a veces choca al mirar dos cuerpos demasiado distintos compartir la misma mesa. La conversación pública que siguió fue un abanico de cortesías: brindis, aplausos. La fotógrafa hizo su trabajo como si registrara una escena histórica. Larisa recibió el anillo con teatralidad perfecta. Y en ese gesto hubo algo que no cuadró: un leve temblor en la mano que escondió con una servilleta, una manera de no dejar ver el miedo verdadero. La madre de Larisa, Priscila, lloró con la puntualidad de la emoción ensayada. Nadie en la mesa supo que ella, en la intimidad de la casa donde había nacido, había tejido la mentira que ahora posaba en la sala brillante como una corona prestada. Priscila no era una mujer de sofisticaciones. Venía de un pueblo donde los relojes eran más bien consejos que instrumentos, donde las casas eran reparadas con manos y promesas. Pero cuando su hija le anunció que iba a casarse con el heredero de una fortuna que no estaba segura de merecer, Priscila hizo lo que tantas madres hacen: empezó a construir un escondite para la vergüenza. Compró telas, memorizó nombres ficticios de haciendas, inventó un linaje. «Vilanova de los Campos», dijo una noche, y su propio corazón maldijo la audacia. Priscila sabía que la verdad de su casa nunca sería suficiente para la mesa que ahora pedía manteles de otra estatura. Por eso tejió la historia y la entregó a Larisa con la solemnidad de quien coloca un relevo. «Di que somos de la casa de la baronesa», le susurró.
Larisa aceptó el guión con la naturalidad de quien entiende que en la vida social hay premisas que se prestan. No era mala, solo era alguien que había aprendido pronto que la posición se ganaba con adornos. La mentira, en su caso, nació de una punta de orgullo y de miedo. Quería que su padre la observase con orgullo, aunque su padre viviera lejos, en siluetas de fotos y mensajes de texto. Quería que la aprobación no fuese solo de su prometido, sino la de un apellido que sonara como un dictamen. Antonio, por su parte, miró a su novia con la combinación de ternura y deseo propio de quien no conoce límites en sus mapas afectivos. Le gustaba pensar que su mundo era magnánimo, que podía incorporar a alguien sin que eso cambiase nada. No era mezquino, era ingenuo en una modalidad peligrosa. Creía que los corazones podían amoldarse a máscaras sin sufrir. Cuando los aplausos amainaron, él volvió a la cocina, una costumbre que muchos dueños de restaurantes practican para recordar que su proyecto tiene manos, y dejó caer, sin intención, un comentario que clavó en el aire. «Tu bolo huele a originería», dijo, intentando halagar, pero sonando como si supiera demasiado de palabras bonitas. Livia sonrió. Originería no era palabra de cocina, pero la tomó. «Gracias», respondió. «Lo llamo amor, porque siempre tengo que explicar lo que no sale en la receta». Antonio la miró, más largo, como si estuviera probando otra cosa. En su interior algo se agitó y ella detectó esa fricción, esa posibilidad de que un mundo que no era el suyo tuviera curiosidad por lo que ella hacía con la harina. Fue apenas una chispa larga. Nadie se dio cuenta, menos la madre, menos Larisa, que volvió a su puesto con la serenidad de quien cree que la escena le pertenece. Pero Igor sí lo vio. La manera en que Antonio dejó la mirada, la pausa demasiado larga, el leve de quien registra la geografía de un deseo. Al cierre de la noche, cuando las copas quedaron en silencio y las mesas fueron despedidas, hubo una súbita reunión de bastidores. «Livia, mañana necesitamos duplicar el pedido», dijo el jefe de sala. «La familia Andrade quiere un envío para la casa del señor. Será un banquete privado, y hay invitados especiales». Livia frunció el ceño. Invitados especiales era una advertencia que a veces significaba ojos que juzgan, pero también un motor, un encargo mayor, un pago que podría resolver cuentas. Ella asintió. Antes de marcharse, entregó un trocito del bolo a una camarera. Lo vio desaparecer como quien deja un secreto en la palma de otro. Esa noche, en el camino a casa, Igor la alcanzó bajo la luz amarillenta de una farola que parecía más drama que ciudad. «¿Volverás a la casa de los Andrade?», preguntó, y su voz llevaba por primera vez la ronquera de alguien que teme perder un amor. Livia se encogió de hombros. «No lo sé, depende». «¿Depende de qué?», insistió él. «Depende de que el heredero no sepa que tu aroma no pertenece a su mundo». «¿Y qué si mi aroma es lo único que le falta?», replicó ella sin humor. Él la miró como quien quiere pactar héroes. «Entonces que se acostumbre, pequeña obrera del cielo». Había en la noche una ternura atolondrada que sabía más a comedia que tragedia, y aún así, el narrador, ese ojo que todo lo observa, notó cómo en esas pequeñas cosas las vidas empezaban a tocarse de un modo que rompería cristales. El ingenuo cariño de Antonio, la sofisticación fingida de Larisa, la honesta pobreza de Priscila y la artesanía de Livia, todos estaban en el tablero sin saber que alguien ya movía fichas. Al otro lado de la ciudad, en una casa que olía a madera pulida y a decisiones heredadas, Eduardo Andrade miraba la grabación del evento. Para él, aquel festejo era un examen. No se dejaba impresionar por bagatelas. Había aprendido a medir con la brújula del honor. En su despacho, con un reloj de pared que parecía marcar el paso de familias, deslizó una mano por la madera y comentó en voz baja a su asistente: «Los nombres que uno deja pasar no siempre son lo que prometen». Su asistente, siempre prudente, asintió. Eduardo no era malvado, era parte de un sistema que cree que la pureza de las líneas de sangre se debe cuidar. Pero esa misma noche, en otra pantalla, en una claridad que no le pedía permiso, apareció Priscila, no como la señora de los campos que él apenas sospechaba, sino con la mirada cruda de quien ha trabajado la tierra y entiende las cosas que el dinero no puede comprar.
Algo en la honestidad de ella tocó una fibra en Eduardo, quizás porque él mismo había estado a punto de olvidar que el mundo no se sostiene solo con posesiones. El teléfono sonó con la forma de una decisión. Larisa quería invitar a la familia Andrade a un banquete en la mansión, no una cena cualquiera, una representación. Quería que su historia, esa que empezó a construirse como una chapa, tuviera un escenario digno de la mentira. Larisa llamó a su madre y le dijo con urgencia: «Tenemos que recibirlos en la casa del título. Si nos ven como somos ahora, todo se cae». Priscila respiró hondo. El orgullo de madre quería proteger a su hija, pero en su pecho hubo una advertencia. La mentira es un fuego que consume lo que toca. No obstante, aceptó, porque amaba a Larisa en proporción a la inmensa pena de ver a su hija aspirar a algo que le parecía tan inalcanzable. El encargo a Livia no fue solamente culinario, fue la llave para abrir una puerta que nadie en la cocina sospechó que era una trampa. La llamaron con la promesa de una buena paga y prometieron anonimato. No se mencionaría a la pastelera ante los invitados y ella cocinaría tras bambalinas. Era la condición perfecta para muchos, trabajo bien pagado y la invisibilidad que protegía los papeles sociales. En la mañana siguiente, la casa donde se representaría la farsa estaba llena de manos que colocaban manteles, flores que olían a jardín de novela. En la cocina de la mansión, distinta a la del restaurante, el silencio tenía otro tono. Era como una sala de espera para personas que nacieron con derechos. Mármol, electrodomésticos sofisticados, un equipo que no necesitaba hablar para decir qué haría. Livia llegó con sus utensilios en una caja. La recibieron como si esperaban a alguien que podría reparar una máquina delicada. Igor, por su parte, fue contratado por Larisa para hacer de mayordomo durante la velada, una solución que permitía a su actor favorito acercarse a Livia sin levantar sospechas. Un mayordomo, un actor, una máscara. Igor asumió su rol con encanto teatral, y en sus ojos se veía la ternura que no se atreve a confesarse. Los preparativos comenzaron como un tango. Livia improvisó medidas adaptadas a nuevas cantidades, multiplicó sabores, ajustó texturas. El bolo amor, ese patrimonio emocional que había creado para su restaurante, fue transformado a escala. 3 pisos, capas, detalles en pasta de azúcar que simulaban flores reales. Ella trabajó como quien inscribe un deber más en su alma. Cada capa que subía era un pedazo de su historia, un testigo silencioso de quién era. En uno de los pasillos de la mansión, mientras alineaba bandejas, escuchó voces crispadas. Larisa con la estilista, comentando: «Nadie puede descubrir que no éramos de la casa de la baronesa». Y más lejos, el murmullo de una llamada en la que el nombre de Eduardo apareció como una sentencia. De pronto, la impostura se volvió una persona dentro de la casa. Caminaba, respiraba y a veces tropezaba. Livia, que era buena con los dedos y no con los secretos, sintió un tirón de malestar. Pensó en su abuela. «No cierres la boca cuando sabes que algo huele a quemado», le había dicho una vez. Ella no quería involucrarse, pero la cocina es un lugar donde los silencios pesan tanto como los azúcares. Fue allí, en ese equilibrio frágil, que sucedió la primera de las pequeñas catástrofes. Una cacerola con reducción sufrió un error de cálculo. Un ayudante novato vertió demasiado pimiento en una salsa destinada a una amuse-bouche, y el resultado fue una miseria para alguien con gusto por la diplomacia. Fuego puro. El chef encargado de la sala gritó, y alguien en pánico pensó en tirar el plato lejos. Uno de los invitados, un embajador con alergias, ya llevaba una copa hacia la mesa. La escena se arregló por los hilos de la improvisación. Se reconfiguró el menú, se ofrecieron disculpas, se manipuló la circulación de pequeñas tragedias. Nadie pensó que la noche estaría marcada por algo más que una mala salsa. El día anterior al banquete, la troupe que colaboraba en la representación social hizo un ensayo de roles. Larisa, con una voz de porcelana, repasó su parte de dama, mientras su madre debidamente lloraba y Eduardo, en apariencia, aprobaba desde la distancia. Era una obra con gestos ensayados. Igor observaba a Livia con ojos que no entendían del todo la medida del dolor. Antonio, dividido entre su puesto público y la inclinación que empezaba a germinar hacia la chef, no sabía si intervenir o simplemente disfrutar de la vista. En la intimidad de la cocina, cuando el sol se despedía y las sombras comenzaban a inventar historias, alguien dejó una nota en la mesa de prep. «Cuidado con las mentiras. Todo se paga». No era una amenaza explícita, era un índice que alguien en algún lugar conocía.
Larisa la vio y la desechó con un gesto. Priscila la guardó con el temblor de quien reconoce que las advertencias viejas no se borran tan fácil. Al caer la tarde, mientras las flores eran acomodadas y la mansión parecía transformarse en una escena cinematográfica, Antonio apareció por la puerta de la cocina. Parecía nervioso, con las manos en los bolsillos como si tratara de contener el impulso de decir algo que no tenía forma. ¿Quieres quedar para probar la glasa?, preguntó Livia, con la voz baja, como si invitara a un pecado. Él sonrió. Si no importa de etiqueta, replicó. Solo quiero saber qué es lo que callas cuando nadie te escucha. Había en su frase una curiosidad que sonaba como una confesión, un intento de traspasar el vidrio que separa dos mundos. Ella se volvió y por un segundo lo vio no como heredero, sino como un joven con un mapa incompleto. En su mente surgió una pequeña voz: no te acerques demasiado. Pero el cuerpo a veces traiciona, y sin saber por qué, dejó que él probara la glasa. Era dulce, con un final que quemaba suavemente. Antonio cerró los ojos. Es íntimo, dijo. El ensayo general de la velada dejó a todos en una preparación que no garantizaba el resultado. En una sala lateral, la familia Andrade iba a decidir si la escena merecía continuarse. Eduardo, que había promovido el uso de la distancia virtual, ahora conversaba en persona con su abogado. La posibilidad de que su hijo tomara una decisión social peligrosa ocupaba sus pensamientos. Para él, una unión basada en mentiras era una falla moral, y la moral tenía consecuencias en el testimonio público. La noche antes del banquete hubo un momento en que la representación social y la vida real casi se tocaron de cara. En un recoleto establo de la mansión, un parto de vacas desató una secuencia cómica que, por la proximidad de la miseria humana, tuvo algo de gracioso y algo de tragedia. Un parto improvisado de cerditos, una anécdota que ninguno había planeado, obligó a quienes estaban en la casa a ensuciarse las manos de verdad. Larisa palideció al ver el barro, al escuchar el chillido de un animal que no entiende de honores. Su madre, en cambio, se agachó como si hubiera nacido para eso, y con ternura calmó a la madre cerda. Eduardo, que había estado observando todo con la frialdad del que piensa en herencias, tuvo una mirada que nadie esperaba, la de quien mira el mundo sin filtros. Allí, en el barro y en el calor de una vida que nace, Priscila mostraba una verdad que no necesitaba adorno. Eduardo, por un instante, pareció rendirse a la tremenda economía de lo real. Esa noche, cuando los relojes marcaron una hora en la que los silencios adquieren gravedad, Igor encontró a Livia en la cocina vacía, acariciando un rodillo con la misma devoción de un enamorado. «Mañana todo cambiará», murmuró él. «¿Tienes miedo?» Ella lo miró y sintió que la verdad era otra cosa, miedo a lo que la mentira podría arrancar, miedo a que alguien confundiera el aplauso con el precio del alma. «No tengo miedo de cocinar», contestó. «Tengo miedo de lo que la cocina tenga que callar para que otros brillen». Igor apoyó la frente en la heladera como si quisiera fijar el mundo. «Entonces hagamos que lo que cocines hable más fuerte que sus mentiras», dijo. No supo en ese momento la magnitud de lo que pedía. La mañana del banquete la casa vibraba. Los músicos llegaron, los coches con trajes perfectos aparcaron, y en la cocina los utensilios brillaron como armas de una batalla que no sería limpia. Livia supervisaba, con una calma que solo la experiencia proporcionaba. Sus manos ya sabían medir la tensión del merengue y la velocidad del servicio. Al centro de la mesa principal, en un espacio que parecía reservado para una ofrenda, reposa el bolo amor, 3 pisos que eran a la vez una demostración de arte y un riesgo. En esa masa contenida había años de su trabajo y, paradójicamente, una posibilidad de destrucción, si aquello que la tarta representaba dejaba de coincidir con la verdad que la tocaba. Antes de que la puerta de la mansión se abriera para recibir a los invitados, hubo un último intercambio en el recibidor. Larisa, abrochándose una segunda piel de sofisticación, pasó al lado de su madre y, con voz que intentaba ser firme, dijo: «Si todo sale bien, seremos parte de sus fotos para siempre». Priscila la sostuvo por un brazo, pero sus ojos decían otra cosa. «Hija», murmuró, «recuerda que la mentira tiene pulso». En ese segundo, en la tensión de una frase, la historia dejó entrever que la impostura era una cuerda que se tensaba y que basta el viento para hacerla vibrar. Nadie, en la mansión, sabía que la primera nota desafinada ya había sido tocada. El pimiento, el embajador, la mirada de Eduardo en el establo, pequeñas grietas que podían tomar la forma de huracán.
un coche se detuvo frente a la puerta. El motor emitió un suspiro mecánico y varios invitados descendieron con la compostura de esculturas vivas. Entre ellos, un hombre vestido con sobriedad, sin ostentación, pero con esa autoridad que no necesita adornos. Eduardo Andrade llegó sin anunciarse. Su presencia en la casa era un golpe que nadie había calculado. Su mirada, al descubrir el bolo amor en el centro de la mesa, fue un enigma. Se acercó, volvió a mirar el pastel y por un instante aflojó los hombros como quien aprecia un trabajo bien hecho. En el exterior, el ruido cotidiano de la ciudad seguía su curso, ajeno al tejido que se preparaba dentro. Nadie vio la mancha de tinta en una de las tarjetas de invitación, una pequeña marca que alguien dejó, intencionadamente, como señal de desdén. Nadie advirtió que una caja con utensilios, dejada en un pasillo, tenía una etiqueta mal pegada. Eran signos minúsculos, pero las historias grandes empiezan siempre con minucias. La orquesta afinó, las luces se dispusieron con el buen gusto de quien quiere crear un recuerdo. En la cocina, el último frotis de glaseado fue aplicado, y el bolo amor quedó perfecto. Una seducción en azúcar. Livia respiró, como quien entrega algo apenas nacida la posibilidad de que su obra atraviese el vidrio social. Se preguntó si el amor que había puesto en la receta tendría la capacidad de sostener lo que fuese que se venía. No era un pensamiento grandilocuente, era una pregunta con sabor a mantequilla. Cuando la primera campanada de la velada comenzó, la mansión abrió sus puertas como si escupiera una función que nadie hubiera escrito. Antonio, con la camisa levemente desabrochada a la altura adecuada, caminó hacia la sala con la intención de mostrar que todo estaba bajo control. Larisa lo siguió con la gracia de quien ha practicado una postura toda su vida. Igor, en su papel de mayordomo, estuvo al punto de ser un nervio. Y Priscila, con su silencio de campo, observó cada movimiento con esa atención que nace de haber aprendido a leer el mundo por su peso real. En el centro de ese laberinto dulce y peligroso, el bolo amor era a la vez promesa y sentencia, y mientras los invitados tomaban sus asientos, nadie vio la mano de alguien que detrás de un biombo sostenía un sobre abierto con una fotografía, la fotografía de la casa en la que Priscila había nacido. Nadie vio que alguien la colocó en la base de la torta como un gesto disimulado. Nadie, salvo el narrador y la cocina, que siempre huelen primero cuando algo se quema. Nadie, salvo el narrador y la cocina, que siempre huelen primero cuando algo se quema. En la penumbra detrás del biombo, la fotografía quedó apoyada como si fuera un pensamiento olvidado. Una casa baja, techos de teja, una mujer con las manos todavía tiznadas de tierra, un niño que sonreía con los dientes de quien no tiene nada que perder. La imagen había sido colocada con la ligereza de quien pone una tarjeta, pero su peso era distinto. Las cámaras de los fotógrafos recorrieron la sala, los flashes se encendieron en cadena, y la fotografía a los pies del bolo amor parecía un escándalo diminuto esperando el momento justo para crecer. Un camarero joven, nervioso por la cadena de platos que tenía que servir, vio la fotografía mientras acomodaba una bandeja. No era ni el más sagaz ni el más atento, solo tenía los ojos despiertos por el exceso de trabajo. Pensó primero que era una tarjeta de agradecimiento mal colocada. Tiró un vistazo rápido y en vez de devolverla al bolsillo, la dejó en la palma para mostrársela a un colega. Nunca subestimó el valor de un rumor que empieza en 2 manos. «¿Esto es?», murmuró, sin intención de convertir la pregunta en acusación, solo buscando a alguien mayor que decidiera por él. El colega, más veterano, entrelazó los dedos con la fotografía y echó a correr con la discreción de quien lleva sal en la lengua. Allí había algo que no correspondía con el resto de la papelería. La fotografía fue mostrada con cuidado, como quien enseña un insecto raro. Unos la miraron con curiosidad, otros con la indiferencia profesional del que ya ha visto 1000 escándalos menores. Pero el ojo de un asistente de sala, acostumbrado a coser problemas antes de que se descosen, la enfocó con otra intención: llevarla a la sala de la que dependía la aprobación más alta. En la mesa principal, cuando los músicos suavizaron una pieza, el murmullo se iba apretando como si alguien fuera cerrando una tapa. Fue Eduardo quien, al recibir la fotografía de manos del jefe de protocolo, hizo el gesto de sorpresa que la sala esperaba, y que a la vez nadie creyó. Sus dedos, grandes y limpios, sostuvieron la imagen con la gravedad de quien no soporta la farsa.
¿De dónde salió esto? Preguntó, y su voz, contenida como siempre, fue un martillo para lo que estaba por mostrarse. Las risas se apagaron. Antonio, todavía con la chispa del brillo social en la cara, frunció el ceño y buscó con la mirada a Larisa. Ella, al otro extremo de la mesa, sintió que la servilleta le había crecido y que los ojos se posaban sobre su cabello como si fueran agujas. Priscila, en silencio, cubrió la boca con la palma como si quisiera evitar un grito. En la cocina, Livia sintió que algo en la masa de la tarta temblaba. Por un instante, imaginó que las capas iban a separarse. La fotografía no era un objeto inocuo, era la llave de una lógica sencilla. La casa de la imagen no coincidía con la historia de la baronesa. Un apellido se desplomaba en silencio. Eduardo no gritó, no hubo gesto más alto que su respiración mesurada. Bastó su mirada para transformar la sala en un tribunal. Hizo una pregunta franca, sin ceremonia, que rebotó como piedra. ¿Quién puso esto? Larisa palideció. En su pecho, el ritmo que solía mantenerla en pie, esa medida de fingimiento aprendida con práctica, se quebró en un tropiezo. Su madre levantó la mano, como queriendo cubrir algo más que un rostro. Las palabras de Priscila se ofrecieron, torpes, para impedir que la verdad se arrojara por la ventana. Pero la verdad encontró su mosca en la luz. La fotografía había sido colocada por alguien que conocía la casa, alguien que quería que la memoria de la tierra se acomodase en el centro de la obra social. Eduardo sostuvo la mirada de Larisa con la paciencia de quien mide daños. No se trataba solo de una ofensa a la etiqueta, era una usurpación de confianza, en la que se mezclaban linaje, poder y la promesa de un futuro moldeado según reglas antiguas. «Explíqueme», dijo él, no pidiendo disculpas ni perdón, pidiendo verdad. Larisa, por un segundo pensó en correr. Su cuerpo registró la posibilidad. En vez de eso, abrió la boca y dejó que la mentira, por costumbre o por miedo, intentara otra vez salvarla. «Señor Andrade», comenzó, con la voz temblorosa que solo la sobreactuación sabe producir. Esa foto no tiene importancia. Mi familia tiene historias que confunden». Hubo un ruido en la sala, un chasquido seco, la sensación de que un reloj había saltado una hora. La sala no aceptó la evasiva. Eduardo dejó la fotografía en la mesa con el gesto de quien deja un informe. Su decisión fue fría y rápida, no por saña, sino por una idea de orden. «Si lo que buscan es un desempeño, que se haga en el teatro», dijo, y en la ironía de la frase hubo la sentencia de quien no admite engaños. «Pero si buscan herir la veracidad de mi familia, háganlo sabiendo que yo respondo». «Antonio, ¿estás enterado de esto?» Antonio sintió la presión del asunto como si toda la sala fuera un espejo destinado a mostrar sus griepas. Él había querido que la noche fuera un acto de amor, y en un giro veloz, la declaración se convertía en examen. Miró a Larisa. Ella le devolvió una sonrisa forzada que ya no tenía refugio. Quiso intervenir con la protección habitual de quien está enamorado, pero su padre le había enseñado que ninguna protección empieza sin una certeza. «Papá, yo», empezó, pero Eduardo lo interrumpió con una calma de acero. «Conozco la importancia de la verdad en la mesa pública», dijo, «y conozco las consecuencias cuando esa verdad es falseada. Antes de hacer cualquier juicio público, quiero hablar con la otra parte. La invito a venir ahora mismo a mi despacho». Larisa sintió que el suelo se le abría. Era la palabra que había temido desde que tejieron la farsa. Desheredado fue una idea que no necesitó pronunciarse para hacerse presente. Su madre, que había practicado las lágrimas para los invitados y el orgullo para la familia, vaciló. El miedo fue un animal que recorrió la sala y dejó a su paso un silencio húmedo. La conversación que siguió en el despacho fue breve y dura. Priscila habló con el tono de quien busca proteger a la hija. Larisa dijo cosas a medias. Eduardo, antes de cualquier decisión, reclamó una verdad que pesara más que la performance. Le ofreció a Larisa un instante para decir la verdad, y cuando la verdad llegó, un nudo de palabras, confesiones a trompicones, la reacción fue instantánea. Eduardo, que había mirado tantas jugadas, sintió la traición como un acto que comprometía no solo su imagen, sino el respeto a las reglas que regían su mundo. «Si mi hijo se compromete a algo que se funda en una mentira, no puedo dejar que eso continúe», sentenció. «La familia Andrade mantiene un código. No es solo por orgullo, es por responsabilidad. Una unión así escala y arrastra». La amenaza de desheredamiento fue pronunciada como el nombre de un riesgo real,
pérdida de futuro, de empresas, del sello social que abriera puertas. Para Larisa, la posibilidad de perder ese horizonte fue peor que la exposición. Fue la expectativa del vacío. Salió del despacho con la mirada derrotada, pero aún con la maraña de intentos de justificarse pegada al cuerpo. Priscila la siguió en silencio, sabiendo que el precio que habían pagado, la mentira, ya se cobraba. La noticia circuló por la casa como un rumor encendido. Algunos invitados se levantaron, otros mantuvieron la compostura. Los fotógrafos, que hasta ese momento habían sido felices testigos de la escena, comenzaron a registrar rostros que no estaban hechos para prestarles atención. En la cocina, donde las manos trabajaban para sostener el servicio, la tensión se sintió como un calor pesadamente distinto. El merengue perdió algo de su brillo, el azúcar pareció menos dulce. Mientras esto ocurría, Antonio hizo algo que nadie esperaba. No subió a la sala a defender la farsa. Fue a la cocina. La decisión, más que un acto de cobardía, fue la de un joven que no sabía todavía si defender a alguien a costa de su familia era heroísmo o ruina. «Livia», dijo en voz baja, y sus palabras tuvieron la textura de una confusión. Necesito hablar. Ella, con las manos aún en la masa, sintió que el mundo se había reordenado pulsionalmente. Lo miró, y en su mirada se abrió un paisaje. Él no era solo un símbolo de riqueza, era un corazón que empezaba a preguntarse sobre lo que realmente quería. Ella recogió la espátula sin levantar la voz. «Ahora no es momento», contestó. «Hay mucho que servir». «No lo sé», interrumpió él, «pero no puedo estar con quien se sustenta en algo que lastima a otros. No quiero que tu trabajo sea manchado por su mentira. Te lo dije, tu cocina dice verdades que la sociedad no conoce». Hubo en la manera en que lo dijo una claridad que hizo que su voz no fuera solo una frase de conquista. Se trataba de una encrucijada. Su relación con Larisa ya no podía sostenerse sin pagar el impuesto de la vergüenza. Livia, que nunca quiso ser la bandera de ningún conflicto, comprendió que el asunto la afectaba más de lo que había calculado. Su bolo estaba en el centro de una mentira, y aunque ella había sido contratada como una sombra, la sombra ahora quedaba expuesta. «Si vas a elegir, hazlo por ti», le dijo ella, «no por mí». Fue un consejo que lo dejó con la boca seca. Él, que aún no conocía los límites de su mundo, la miró como una mezcla de dolor y decisión. Antes de que pudiera despedirse, un estrépito sacudió la casa. Un disparo. No fue un fogonazo de película cuidadosamente coreografiado. Fue un sonido seco que cortó el aire como una hoja. La sala entera se tensó. El disparo vino de afuera, del jardín que limitaba con el río. Un grupo de invitados se acercó a las ventanas, y en las puertas empezaron a rodar cuerpos como por un impulso animal. Nadie vio a tiempo lo que sucedió. 2 hombres habían discutido en el jardín. Uno de ellos, en la huida de una afrenta, había tropezado y empuñó un arma que un amigo llevaba por vanidad. Alguien gritaría después que había sido un intento de duelo, pero en el origen hubo palabras que en el trasfondo decían cosas antiguas. Honor, ofensa, insulto a la familia. La bala no alcanzó a nadie. Rozó una farola y trazó una línea de vidrio en el aire. Aún así, el efecto fue el que buscaban los grandes cataclismos. La confianza se resquebrajó, y la gente empezó a correr. En la confusión, alguien le empujó a Larisa. Ella tropezó y cayó por las escaleras que llevaban al jardín. El ruido antes ceremonial se convirtió en caos. Priscila gritó con una voz que vino desde la tierra. Eduardo, que había mantenido la compostura hasta ese momento, bajó en carrera como si por un segundo la vejez fuera un disfraz y no la camisa que llevaba. Antonio, sin pensar, se lanzó tras ellos. En la oscuridad del jardín, bajo la luz recortada por árboles, se sucedieron movimientos que nadie pudo coreografiar. Un hombre fue visto corriendo hacia el río. Otro, confuso, cayó al barro. Fue Ihor quien, en un impulso casi teatral, se lanzó detrás de quien empuñara el arma. No por la defensa de Larisa, no era su enamorada, sino porque la violencia le parecía siempre como una afrenta personal. No soportaba que el teatro se manchara con sangre. La persecución terminó a la orilla del río. En la penumbra, alguien resbaló y cayó. Un cuerpo se hundió entre la espuma pálida. Hubo un segundo de ese silencio que parece fabricado por la muerte. Entonces, sin preparación, alguien arrojó una cuerda, y otro cuerpo se dejó caer para seguirlo. En un instante que no admitía heroísmos, una mano agarró otra y la arrastró hacia la orilla.
Fue Livia quien sin cálculo alguno se lanzó al borde del río y ayudó a sacar a un hombre empapado, jadeante con los ojos abiertos como platos. No era el hombre armado, era el jovenzuelo camarero que había corrido con la foto y se había visto atrapado por la corriente de la gente. Lo sacaron entre varios, tosiendo agua, con la vida intacta pero el orgullo quebrado. El rescate del camarero tuvo la virtud de devolver la atención a lo humano. En el barro y en el agua no había motivos de linaje ni baratijas sociales, solo cuerpos que aprendían, por un instante, que lo que importaba era el aliento compartido. Eduardo, con su abrigo empapado por la lluvia que no había caído, miró a Priscila con otra luz. La mujer que se había arrodillado para ayudar a quien estaba en el suelo no era la madre de la novia fingida, era la mano que había trabajado y que no permitía que la mentira matara a la vida. La tensión no desapareció. La policía, o mejor dicho, la guardia privada que asistía a la familia Andrade, llegó con premura. Se hicieron preguntas, se pidieron identidades. Nadie pensó en ese momento en las consecuencias jurídicas más que en la anotación de un suceso que podía convertirse en escándalo. Pero la noticia había cruzado ya la sala. Una fotografía, un disparo, un rescate. La verdad se movía con pies de gigante. La revelación pública de la impostura no tardó. Un fotógrafo más despreocupado que había logrado sacar del bolsillo la imagen y que había sido testigo de toda la escena, la había dejado deslizar hacia la base del bolo, con el pensamiento de acabar la farsa. No lo había pensado tanto. Fue la rabia la que metió la fotografía entre las glaciadas. Cuando los invitados regresaron al salón, alguien la vio sobresalir como un faro. «¡Miren!», gritó alguien, y la voz fue una chispa en la plaza. La sala se puso en movimiento de nuevo. Se fue sacando poco a poco el velo de la mentira. Tarjetas, direcciones, contratos de alquiler de una casa-palacio que resultó ser un préstamo de un amigo dispuesto a ayudar a que la imagen no fallara. Las piezas se desarmaron con la facilidad de los objetos mal pegados. Larisa, atrapada finalmente por la exposición que había ayudado a construir, se desmoronó. No había rabia ahora, sino una fatiga que era casi pena. Su madre, Priscila, la tomó en brazos. Y por primera vez en esa noche hubo un gesto que no fue teatro. La sinceridad del abrazo tuvo el poder de limpiar algo del barro que la mentira había dejado en la piel. Eduardo habló con la calma de la sentencia. «No se puede esperar confianza cuando se engaña», dijo. «Antonio, tienes que decidir qué valoras más, el futuro que ofrece este apellido o la coherencia de tu corazón». La frase, lanzada al aire, colocó sobre la mesa todo el dramatismo posible. Antonio se quedó paralizado entre dos mundos que, hasta entonces, podían parecerse sin tocarse. Por un lado, su vida acomodada, con las empresas, la herencia y la predictibilidad. Por otro, una atracción hacia una mujer cuyo mundo olía a harina, a fuego lento y a verdad. Pero la decisión no fue instantánea. La recompensa del dramatismo es la demora que obliga a mirar adentro. Antonio se retiró unos minutos a la terraza, buscando en la ciudad aquella luz que alguna vez le había parecido infinita. Allí, solo con su respiración, comprendió que lo que lo llamaba era la posibilidad de sinceridad, no la de renunciar por un acto impulsivo. Quiso ser generoso con la verdad, quiso hacerlo sin provocar una ruptura familiar irreversible. Pensó en la posibilidad de un matrimonio que tuviera la comida como centro, no la apariencia. Pensó en cómo convencer a su padre de que el amor no es un atributo que se compra con apellidos. Mientras él pensaba, Igor, que había corrido por la noche como un heraldo trastabillado, decidió que la representación debía acabar. No toleraba que la gente se disfrazara para tapar su esencia. Subió al escenario improvisado de la sala y, sin pedir permiso, tomó el micrófono. No era el primero en interrumpir veladas. Lo suyo fue un acto teatral, pero también un gesto de verdad. «Señoras y señores», dijo, su voz clara en la quietud, «somos muy buenos para fingir. Somos actores de nuestro propio teatro. Pero una sala que no admite la vida no merece ser llamada casa. Si celebramos algo, que sea la sinceridad». No dijo nombres ni acusaciones directas. Sin embargo, su intervención tuvo la contundencia de una campana.
Algunos aplaudieron, otros lo vieron como un insolente. Larisa lloró. Priscila, seca las lágrimas con el borde de su manga, dejó que la verdad hablara por sí misma. La decisión más dura fue también la más humana. Eduardo propuso que, hasta que las cosas se aclararan, se suspendiera el compromiso. Fue un alivio para muchos y una destilación para otros. Para Larisa fue una derrota que no se curaría con dinero ni con tiempo. Para Antonio, una prueba. No quería que la apariencia mandara sobre lo que elegía amar. Para Priscila fue un destierro momentáneo, que sin embargo le dio más valor en la mirada del millonario que ninguna joya habría logrado. Después de la tormenta vino la calma, que es más bien un recogimiento. Algunos invitados se dispersaron hacia coches y compromisos. Otros se quedaron a limpiar los restos de la velada. En la cocina, las manos se lavaron con la precisión de quien quiere borrar huellas que no son suyas. Livia, que había sentido la respiración de la noche como algo que podía romper todo lo frágil, recogió las herramientas con esa parsimonia que es propia de quienes saben que el trabajo continúa aunque el mundo se caiga. Igor, sosteniendo la mirada de Antonio en un pasillo mientras se ponía el abrigo mojado, se acercó sin intención dramática. «No fue mi culpa», dijo Antonio, con honestidad cruda. «Tuviste razón en decir lo que dijiste». «No busqué culpa», replicó Igor. «Busqué que alguien hablara. A veces el teatro es la única manera de obligar a la gente a mirarse». Hubo una tregua entre ellos, una especie de reconocimiento mutuo que no hablaba de vencedores ni vencidos. Mientras tanto, Eduardo, con la serenidad de quien aún pondera, se retiró a su despacho. Allí, frente a una ventana que daba al jardín sacudido, lo esperaba Priscila. Habían pasado horas y la relación entre ambos había cambiado, del recelo a la admisión de algo más que respeto. «Usted se humilló por su hijo», dijo ella. «No por orgullo, por ternura. Eso, señor Andrade, es una clase de riqueza que no se compra». Él la miró con la vulnerabilidad de quien descubre que el dinero resbala en las manos. Un gesto tímido, un ofrecimiento de conversación sincera, comenzó entre los dos. No era aún un romance. Era la posibilidad de que dos mundos dialogaran sin puentes prefabricados. Eduardo no era el mismo hombre que había entrado. La cercanía del barro y la verdad le habían hecho un favor al corazón. La verdad, por su parte, encontró consecuencias prácticas. La familia Andrade, que tenía empresas y socios que esperaban un alineamiento de conducta, decidió posponer cualquier decisión oficial hasta la mañana siguiente. La amenaza de desheredamiento quedó en aire, pero ya no fue solo una herramienta del orgullo, se perfiló como una posible consecuencia real. La prensa, que había estado tentada, tuvo para el día siguiente una historia jugosa. Una noche de farsa, un disparo en la mansión, una mujer campesina consolando a su hija. Los titulares se dibujarían como espejos que deforman y reproducen. En la mañana, después de la tempestad, la cocina volvió a la normalidad como un templo que necesita obediencia. Livia, con ojeras pero con las manos limpias, había sido llamada por Eduardo. No para humillarla ni para proponerle un contrato ostentoso, sino para agradecer. No había palabras grandilocuentes, solo un gesto. «Su torta fue honesta», dijo Eduardo. «Esto no es un elogio menor. En la honestidad de ese sabor encontré una claridad que hacía falta. No me interesa el brillo falso». Livia, que no había buscado eso, sintió que la gratitud era un material raro que cuando aparece, transforma. Eduardo, en un acto que dejó a más de uno atónito, propuso algo que no era exactamente un ofrecimiento económico ni un matrimonio con su hijo. Ofreció a Priscila una propuesta de trabajo comunitario. No era un favor paternalista. Era la intención de empezar un proyecto que integrara la honestidad rural con la filantropía de la familia. Propuso además que se apoyara a emprendimientos locales y que se dieran contratos a pequeños productores a cambio de transparencia. No cerró puertas personales, pero abrió ventanas públicas. Mientras Eduardo hizo su oferta,
Antonio tomó una decisión. No quería seguir comprometido con una unión que dependiera de la mentira. Quería también la posibilidad de amar sin defraudar. Fue a buscar a Larisa. La encontró en la cocina, donde ella, ironía suprema, había vuelto a fregar platos. Hubo un intercambio que no fue al grandilocuente estilo de los romances del libro, sino a la manera de dos personas que entienden que la vida práctica también es un terreno de pruebas. «Larisa», dijo él con suavidad, «no puedo pedirte que te sometas a mi familia, pero si quieres, podemos construir algo lejos de esto, sin mentiras». Ella le miró con los ojos llenos de lágrimas. Era la misma mujer que había deseado la corona prestada. Ahora se quedaba con las manos vacías. La decisión que tomó no fue de dramatismo. Dijo que necesitaba tiempo. No hizo promesas. Para muchos fue un rechazo discreto. Para otros, la derrota anunciada de alguien que apostó a una carta oxidada. Lo que siguió en los días fue una reorganización que no borró el daño, pero que trazó caminos. Eduardo, con su pragmatismo, no desheredó en ese momento. Era consciente de que una decisión extrema podía tener consecuencias en empresas y en la vida de su hijo. En privado, sancionó a quienes habían organizado la farsa. Cargos internos, pérdida de confianza, pedidos de dimisión. Larisa y Priscila se alejaron de las mesas de alta sociedad. La caída no fue total, pero sí real. La madre y la hija volvieron a su pueblo, y con el tiempo renegociaron su comprensión de la verdad y su forma de vivirla. Para Livia, la catástrofe social se transformó en otra cosa, una oportunidad de visibilidad que ella no había buscado. Alguien del mundo culinario independiente, un crítico que asistió por curiosidad, había probado el bolo amor y escribió una columna que no era aduladora, pero sí justa. Alabó la honestidad del sabor. La crítica fue leída por varias personas, y pronto una escuela gastronómica local le ofreció a Livia un espacio para dictar talleres. No era la mansión ni la fama televisiva, pero era la posibilidad de ofrecer su oficio sin máscaras. Igor, con su impulso teatral, vio en el escándalo la posibilidad de construir obras que hablaran de verdad y mentira. La troupe que lo seguía le propuso montar una pieza que dialogara con la noche de la mansión, y aunque al principio muchos se escandalizaron por su oportunismo, la obra tuvo la virtud de abrir debates. Igor se reconoció no solo como un enamorado desafortunado, sino como un hombre capaz de convertir el dolor en espectáculo reflexionado. No logró el amor de Livia. Ella optó por otra dirección, pero consiguió el reconocimiento de un público que, conmovido, encontró sentido en la ironía de la vida. Antonio, en cambio, eligió un camino que no fue ni el de la fuga ni el de la sumisión. Decidió retirarse temporalmente de la expectativa de herencia y se postuló para trabajar en una de las empresas familiares con cargos de base, no por rebeldía, sino para conocer el mundo que su apellido decía sostener. Quiso aprender el valor de las cosas que su familia controlaba y lo hizo con humildad. Para muchos fue un gesto noble, para otros una derrota. Livia vio la decisión como una posibilidad, una relación con alguien que estaba dispuesto a entrar por la puerta de la verdad y no a esperar que el techo le cambiara la casa. En los meses que siguieron la exposición, la vida se reacomodó con la calma de lo inevitable. Larisa trabajó en cosas pequeñas en su pueblo. Priscila encontró, con la ayuda de Eduardo, un programa de comercio justo que la integró en un proceso de venta de productos rurales sin máscaras. Eduardo y Priscila, con su relación que nació de la confusión y se templó en el barro del establo, se hicieron compañía. No hubo boda sonora ni titulares. Fue un acercamiento lento, hecho de conversaciones y de comidas compartidas, de recibir los silencios del otro con respeto. La reparación de la fiesta fue en buena medida simbólica. La familia Andrade decidió, con las manos de su consejo, donar una suma para crear una beca que apoyara a jóvenes cocineros de barrios periféricos. El nombre de la beca era sencillo: Amor con Verdad. La metáfora, que hasta entonces hubiera parecido un gesto de hipocresía, se transformó en instrumento. Patrocinó formaciones, ayudó a reabrir un centro de producción local y en cierta medida devolvió dignidad a un oficio que la sociedad a menudo mira por encima del hombro. Livia, con sus talleres y su taller de pastelería, comenzó a tener una clientela que buscaba algo más que un postre. Quería un relato que tuviera sinceridad. Sus manos, que alguna vez habían hecho un bolo para embellecer una mentira,
Ahora se dedicaban a enseñar y a compartir recetas con personas que venían con la idea de aprender a poner la verdad en platos. Había en su oficio una nueva ética, la de preparar alimento que no pide ser mentiroso para agradar. En una tarde tibia, mucho tiempo después de la velada, se montó una pequeña función en el teatro donde Igor trabajaba. La obra no quiso ser un juicio, fue una crónica de la ciudad que miraba con ternura a sus habitantes. Igor, que nunca dejó de ser un poco histriónico, interpretó a un mayordomo que solo quería que la gente dejara de fingir. Al final de la función, se proyectó una escena en la que una torta se compartía entre manos humildes y manos viejas, y en la pantalla aparecía la fotografía de la casa de Priscila. La sala aplaudió con ganas cuando se mostró que la mesa podía ser un terreno común si la verdad era la anfitriona. El cierre más íntimo, sin embargo, ocurrió una tarde en la pequeña panadería que Livia inauguró con el dinero de la beca y con la colaboración de algunos vecinos. No era una pastelería lujosa, era un lugar con mesas de madera y sillas que crujían como si contaran historias. Sobre la mesa principal había una tarta similar al bolo amor, pero sin pretensiones, cubierta de flores de azúcar sencillas con un mensaje escrito a mano: para quien cocina con la verdad. A la inauguración asistieron Antonio, con una sonrisa que ya no era de foto; Igor, que había conseguido un papel en una obra local; Priscila, que llegó con manos llenas de galletas de pueblo; y Eduardo, que cruzó la puerta como quien se quita una armadura y se pone una camisa para comer en casa. Nadie de los que estaban olvidó la noche en la mansión, pero en la panadería había algo mayor que el recuerdo: la posibilidad de reconstruir, de aprender del error. Eduardo, que había aprendido a mirar la vida con menos crueldad, apoyó un proyecto de práctica laboral para jóvenes sin recursos. Larisa volvió una vez, de visita, no con la soberbia de antaño, sino para pedir un trabajo que la devolviera a la vida. No se trató de redención inmediata. Hubo silencios, hubo rechazo, hubo conversaciones largas. La vida, en su sabiduría lenta, orquestó las reconciliaciones. En una escena final, la que cerró los pequeños capítulos, el bolo amor fue cortado en la panadería. No había fotógrafos oficiales ni anuncios, solo las manos que habían cocinado, las que habían servido y las que habían comido. La primera rebanada fue para Priscila, la segunda para Eduardo, luego para Antonio y para Livia, que se miraron como dos que reconocen que la posibilidad de estar juntos es una tarea diaria, no un escándalo solucionado por un beso. «Gracias», dijo Priscila con la voz quebrada de quien ha conocido lo que cuesta la verdad. «Gracias por no convertirnos en un chiste. Gracias a ti por no haber dejado que la mentira se quedara con todo», contestó Eduardo, y en la forma en que dijo gracias hubo la posibilidad de una vida nueva. La panadería al final fue más que un lugar de venta, se convirtió en un gesto civil. En sus paredes colgaron fotografías de cursos, de estudiantes con manos llenas de harina, de mesas en las que se habían celebrado cosas pequeñas: cumpleaños, reconciliaciones, tardes de lluvia. Igor organizó una noche de teatro donde se representó la historia de la mansión con un giro. La obra resaltó la idea de que las máscaras, cuando se sostienen sobre la mentira, no protegen sino que asfixian. No hubo triunfalismos, hubo en cambio una comprensión de la moral como trabajo cotidiano. Lo que quedó finalmente fue la lección de que la impostura, aunque promueva momentos de brillo, siempre cobra su precio. Un apellido puede abrir puertas, una receta honesta puede abrir corazones. La caída prometida por el título no fue un abismo con fondo muerto, fue una caída que permitió ver lo que había dentro y desde esa visión reconstruir. Algunos perdieron estandartes, otros ganaron vida. No todos los lazos se repararon, algunos se deshicieron para bien, pero en la cocina y en el teatro se encontró un lugar para la verdad, y esa verdad construyó poco a poco una nueva mesa. La última imagen será sencilla: un primer plano de una mano que corta la primera porción del bolo y otra mano que la recibe. No hay ornamentos, no hay pantalla gigante, solo el crujir de la cuchara, el aroma a cardamomo que se levanta como un pequeño hechizo. En ese gesto minúsculo está concentrada la historia entera: el dinero y la honestidad, la mentira y el rescate, la posibilidad de perderse y la de encontrarse. La ciudad, afuera, sigue siendo ciudad,
Pero adentro, en ese lugar de harina y de verdad, alguien aprieta los dedos y repite como si fuera una liturgia. Cocinar es decir la verdad con ingredientes. Y si tú, desde la butaca, te preguntas qué secreto habría destrozado tu vida, no lo pienses como pregunta inmediata. Piensa en lo que harías para reconstruirla. Comenta, comparte esta historia, y si te gustó, quédate para la siguiente. Hay más mesas que necesitan sinceridad.